por la oportunidad que nos das de estar juntos y poder escuchar tu palabra. Te rogamos que nos des un corazón tierno que tiembla tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te ruego que tú la utilices de manera poderosa esta mañana para edificar nuestras vidas, para confrontarnos y corregir lo que tengas tú que corregir a través de tu palabra en nuestras vidas, en el inicio de este nuevo año. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Es normal que durante este periodo del año, al principio del año, especialmente el primer domingo de un año, la gente empieza a hablar de resoluciones, y posiblemente algunos de ustedes que van a un servicio de iglesia la primera semana, en domingo, están esperando un tipo de sermón que hable de resoluciones para ustedes y qué hacer en ese año en cuanto a resoluciones para su vida. Pensando en eso, aunque hoy no vamos a hablar de resoluciones para el principio de año, pero como quiera estaba leyendo algunas cosas en cuanto a esto de las resoluciones de principio de año, que parece ser un patrón en la gente. Y aunque la mayoría de las resoluciones no llegan a cumplirse, solamente el 8%, 8 personas de cada 100, realmente cumplen sus resoluciones, un número bastante bajito, realmente ni siquiera llega a 2 dígitos. Solamente 8% de las personas cumplen lo que se proponen para el año. Estaba buscando por qué la gente de todas maneras, todos los años, se propone y resuelve algunas cosas para ese año. Unas razones pueden ser estas. Hay un sentido de que quieren un nuevo comienzo. Hay un sentido de autoevaluación. Un sentido de querer como limpiarse o arrepentirse de lo que hicieron el año que acaba de terminar. Pero yo pienso también que hay otras razones, y una de ellas es que el ser humano no puede vivir sin esperanza. Y sabemos que cuando cambia ese segundo, o milisegundo, nanosegundo, del 31 a las 12, realmente no pasa nada exactamente, es sencillamente otro día, en parte. Pero uno tiene como un sentido que empieza un nuevo día, y eso le da a uno como un poquito de esperanza, y eso es bueno. No podemos vivir sin esperanza. Y yo espero que el sermón de hoy también les dé a ustedes esperanza para este nuevo año. Y hay unas categorías en cuanto a lo que son las resoluciones que suelen repetirse cada año en la gente. Voy a mencionar unas cuantas aquí. Leer más, viajar más, alguna gente dejar de fumar lo que fuman, aprender una nueva actividad, una nueva habilidad, pasatiempo, vivir la vida al máximo, organizarse. Y la que está en primer lugar y aparece todos los años es hacer más ejercicio. Ustedes lo saben. Y se empieza, ustedes se inscriben en el gimnasio en enero o en diciembre tal vez para prepararse, y en febrero se acabó el gimnasio. Ustedes saben eso. Y si tienen una máquina en su casa también pasa eso. A veces te la guardan en los primeros 2 meses. Y como ustedes pueden ver, el enfoque es en parte limitado a en mejorar su parte física. Y aunque tiene cierto beneficio, como dice el pasaje de 1 Timoteo 4, que Pablo hablando de Timoteo, nota lo que dice 1 Timoteo 4, 7, la segunda parte, el versículo 8, nota lo que dice sobre esto. Dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No que no aprovecha para nada, tiene un poquito de provecho el ejercicio corporal, aprovechen algo. Pero dice para poco es provechoso. Dice pero, en contraste, la piedad, ese sentido de tener en cuenta a Dios y uno alinear su vida en cuanto a quién es Dios, esa es la piedad. Dice esa manera de vivir, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí vale la pena concentrarse, especialmente cuando uno se propone resoluciones para un nuevo año. Vale la pena seguir el consejo de Pablo. Entonces hoy no vamos a hacer una pausa en cuanto a lo que estamos cubriendo de la serie de Una Fe Viva de Santiago, sino que vamos a continuar. Y si ustedes recuerdan entonces en esta serie, hermano Jonathan cubrió los primeros 12 versículos del capítulo 3 que tienen que ver con el uso apropiado de la lengua, cómo hablamos. Creo que todos nosotros, Jonathan nos pisó los talones demasiado cerca con ese sermón, y creo que el Señor lo utilizó a él, y tenemos que evaluarlo, y le damos gracias a Dios por eso y por un hombre como él que está dispuesto a decirnos la verdad aunque no lo queramos hablar por una semana.
Gracias, gracias hermano. Hoy vamos a hablar entonces de, no solo de la lengua, sino también vamos a hablar de la conducta. Y es la próxima sección que tenemos aquí en los versículos 13 al 18 y el sermón lo titulamos Verdadera Sabiduría. Verdadera sabiduría. Vamos a leer los versículos del 13 al 18. Luego les voy a dar entonces la estructura, el bosquejo que suelo darle como una mapa mental para ustedes, para que me puedan seguir más fácilmente. Capítulo 3 de Santiago, si pueden ir a sus Biblias para que me vayan siguiendo ahí. Creo que también lo pone a veces por ahí, pero está bien. Pueden ver en sus Biblias, capítulo 3, versículo 13 al 18, vamos a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que esos versículos del sermón de hoy, verdadera sabiduría, vamos a dividir en 5 partes. Y yo pensé en esta división que se parece a una especie como de sándwich. Y tiene como el pan de arriba y el pan de abajo. Y como que solamente lo que se debe comer debe ser el pan de arriba y el pan de abajo. Eso por supuesto, sin irse mucho a la parte técnica de lo que son muy metidos en el asunto de nutrición, de que el pan como quiera hace daño. Olvídese de esa parte tan detallada. Piensa en un sándwich y usted se puede comer solamente la parte de arriba y la parte de abajo. Y la parte del medio, tiene 3 partes, es como que debería usted rechazar. Y usted verá por qué lo que dicen los versículos. La estructura es la siguiente. En el versículo 13 vamos a ver frutos de la sabiduría de arriba. Y en los versículos 17 al 18, en la parte de abajo, vamos a ver la naturaleza de la sabiduría de arriba. Y en el centro, vamos a ver en el versículo 14, naturaleza de la sabiduría de abajo. En el versículo 15, origen de la sabiduría de abajo. Y en el versículo 16, frutos de la sabiduría de abajo. Y eso de la sabiduría de arriba y de abajo es para usar el lenguaje de Jesucristo en Juan capítulo 8, cuando él decía, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Esa es la idea más o menos de comunicar una sabiduría que es del cielo, otra sabiduría que es de la tierra. Continuamos entonces aquí desarrollando el primer punto. Primera parte, frutos de la sabiduría de arriba. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago comienza con una pregunta, como dice el doctor Carballosa. Dice que lo hace como un buen maestro, como un buen profesor, como un buen pedagogo. Hace una pregunta. No porque él quiere saber algo, está preguntando para que usted responda. Hace una pregunta como solía hacer Jesús también, que hace preguntas para poner a la gente a reflexionar y a pensar. Y eso es lo que hace Santiago aquí. Y él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Cuando él dice sabio y entendido, hay que ver qué es lo que está diciendo, porque la idea que uno puede tener o que tenían ellos de ser sabio y entendido podía ser diferente a lo que Santiago realmente estaba pensando. La palabra sabio y entendido, la palabra sabio tiene la idea más de la parte moral y la parte de entendimiento tiene también la idea de inteligencia, una parte más intelectual. Hay que saber que en ese tiempo, por la influencia que había de los griegos también, la gente estaba muy enfocada en acumular conocimiento, aún yendo a asuntos filosóficos y mucha teoría, independientemente de cómo vivía la gente. Y si el movimiento de los gnósticos estaba ya empezando, aunque se desarrolló un par de siglos después, los gnósticos tenían la idea de que no importaba el cuerpo y lo que tú hacías con el cuerpo, porque el cuerpo era malo y solamente lo espiritual era bueno. Y si tú tenías mucho conocimiento, especialmente el conocimiento de las cosas divinas, no importaba cómo tú vivías.
Y como de acuerdo a cómo vive la sociedad, también la iglesia es influida. Posiblemente este pensamiento estaba aquí en la iglesia y algunos pensaban que solamente importaba el conocimiento intelectual independientemente de cómo uno viviera. Santiago va a corregir eso y por eso él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, si uno recuerda que Santiago es judío, escribiendo en una audiencia judía, ¿qué es lo que Santiago está pensando cuando él dice sabio y entendido? Si él es judío y escribiendo en una audiencia judía, entonces conocía su Biblia, en ese caso solamente, tenía en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que es la verdadera sabiduría en el Antiguo Testamento? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es que, usted sabe ese versículo, es el temor de Jehová. Cuando Job, en todo un capítulo, Job capítulo 28, hace muchas preguntas y habla de todas las cosas y los malabares que hacen los hombres en busca de sabiduría, y lo presenta buscando tesoros y todo lo que hacen los mineros y el peligro que hacen, este trabajo que hacen los mineros, y al final concluye con esto de la sabiduría, versículo 28 de Job, después de preguntar varias cosas sobre la sabiduría, ¿dónde encontrarla? Y dijo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué más? Y el apartarse del mal, la inteligencia, que la sabiduría no es solamente lo que tú sabes, sino cómo tú vives. ¿Cuánta gente usted sabe que tiene varios títulos? Aún personas pueden tener un PhD y su manera de vivir es muy cuestionable, especialmente si usted compara lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, de qué o quién es realmente una persona sabia. Y aunque una persona pueda tener muchos títulos y mucha preparación y una posición de ser un CEO, un presidente de una compañía, si no vive de acuerdo como dice la Biblia, aunque el mundo lo alabe, la Biblia dice claramente que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es una abominación. Los estándares bíblicos son muy diferentes. La sociedad lo pone por aquí y Dios dice, para mí no sirve. Así que la sabiduría de Santiago tiene que ver no tan solo con lo que la gente sabe, sino cómo aplica lo que sabe. Eso es lo que está diciendo él. Y él entonces, después que hace esa pregunta, si alguien, por ejemplo, dice, ¿quién es sabio y entendido? Y alguien levanta la mano, pues yo. Entonces él responde, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si alguno estaba pensando que solamente Santiago estaba hablando de cosas aquí en la cabeza, posiblemente era un choque y dice, oh, tú estás hablando de eso. Y Santiago dice, sí. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que se muestre, que se vea, que sea evidente. La supuesta sabiduría que tú tienes debe ser mostrada por tu buena conducta. Y él dice, en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre, cuando uno piensa en la palabra mansedumbre, uno puede recordar y pensar de Moisés, que dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Cuando su hermano y su hermana, cuando Aarón y Miriam estaban criticando a Moisés, diciendo, ven acá, solamente Dios ha hablado por Moisés. Nosotros también, entonces así. Moisés no se enojó con ellos, ni le dio un par de bofetadas a su hermano y a su hermana. Porque dice que Moisés era un hombre muy manso, el hombre más manso de la tierra. Y Jesús mismo dijo que él era manso y humilde de corazón. ¿Okay? Y esa idea uno tiene cuando uno piensa en manso. Tienen que recordar también, o los que no saben, que para los griegos la idea de ser manso no era algo de ser alabado, porque una persona mansa se veía como una persona débil. Sin embargo, Jesús no era débil, era un líder fuerte, y Moisés era un líder muy fuerte, pero era manso. Oigan qué tremenda combinación. Sin embargo, no es exactamente la idea de lo que Santiago está diciendo aquí. La clave, ¿cuál es? Como dice alguien, la verdadera sabiduría es la habilidad de vivir de manera agradable a Dios. Es vivir, aquí está la clave, sometido a Dios. Esa mansedumbre que te sometes a Dios, su palabra, aplicando la verdad en todas las áreas de tu vida. Entonces, el que es sabio y entendido, ¿qué debe hacer? Debe mostrarlo, debe vivir de esta manera, sometiéndose a Dios, sometiéndose a lo que Él dice. Eso es en sabia mansedumbre. Esa es la idea de
un caballo que ha sido domado, un caballo muy fuerte, sin embargo es domado y puede ser controlado con una pequeña brida. El caballo es muy fuerte, pero es manso después que ha sido domado. Con eso en mente, entonces, ahora vamos a pasar al segundo punto, después que vimos el primero, en cuanto a la verdadera sabiduría. Vamos a hablar ahora en el segundo punto, en el versículo 14, la naturaleza de la sabiduría de abajo, o la sabiduría terrenal. Hablemos de eso ahora, en el versículo 14. Contrasta, dice, pero, versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, pero si tenéis, la idea aquí en esto de si tenéis, no es si tenéis en caso de que ustedes tengan, no. La idea en el lenguaje original del griego aquí es, puesto que, es algo que ya está ocurriendo, puesto que ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es importante hablar aquí de la palabra celos. La palabra celos en la Biblia puede utilizarse de manera positiva o negativa, porque la palabra es neutra y tiene, dependiendo del contexto, una connotación positiva o negativa. Por ejemplo, cuando Jesús limpia el templo, y eso lo vimos en los estudios de los miércoles, los discípulos dicen que recordaron del Señor, ese versículo que está en Salmos, creo, dice, porque el celo de tu casa me consume. Y ser celoso, por ejemplo, en ese sentido de las cosas de Dios, eso es bueno. Ese tipo de celo, como Ken estaba diciendo allá arriba hoy, ese tipo de fervor por la cosa de Dios, ese celo es bueno. Pero aquí está hablando de un celo, que es el celo pecaminoso, un celo negativo. Y mire cómo él dice, pero si tenéis celos amargos, ese sentido de esa agua amarga que sale de una fuente, que en versículo anterior habla de eso, ese celo punzante, cortante, él está hablando de eso aquí. Es un sentido negativo de esta palabra. Yo sé que uno tiene ideas de lo que es celo y tiene uno diferentes ideas de qué quiere decir esta palabra en nuestra cultura. Y la idea es esta, más o menos. Es el temor a perder lo que se tiene o se cree tener. Y es muy común entre esposos y esposas, novios y novios. Y uno lo relaciona cuando hay celos, es más o menos en ese contexto. Bíblicamente, si usted ve algunos ejemplos, usted ve en Hechos, cuando la iglesia estaba multiplicándose y creciendo y los apóstoles haciendo señales, hay un versículo en Hechos 5:17 que dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. O sea, la gente, el pueblo se está yendo con este grupo de esta secta nueva que apareció. Y entonces ellos tenían ese sentido que iban a perder a la gente. Y el celo también en algunas traducciones tiene otra implicación que va un poquito más allá. Y es la palabra que usted conoce como envidia. La envidia es algo bastante feo. Tristemente todos nosotros hemos experimentado esta sensación, este sentimiento de envidia. Aún los creyentes. Y es penoso. ¿Qué tan peligroso y fea es la envidia? Bueno, Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice lo siguiente. Miren cómo lo dice aquí. Cruel es la ira e impetuoso el furor. O sea, son dos cosas terribles. Pero todavía no llegó al fondo aquí. No, todavía. Sigue diciendo el proverbio. Dice, mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque la envidia te puede llevar aún al asesinato. ¿No fue lo que le pasó a Saúl con David? Por una canción. En ese tiempo se utilizaba cuando venían los generales de las guerras. Las mujeres y los niños preparaban una canción, la cantaban. Y en este caso, cuando David venció al gigante, pues prepararon una canción y la canción cometió un error de indiscreción porque pusieron a este muchachito joven por encima del rey. Y el rey oye esto y no le gustó. Y la canción decía que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué pasa? Y a partir de ahí entonces Saúl trató varias veces de matar a David. David no le había hecho nada malo. Pero ese sentimiento de celo y combinado y de envidia lo llevó prácticamente a asesinar.
si tenéis celos amargos y contención, dice la palabra contención. Aristóteles, que vivió 300, casi 400 años antes del nacimiento de Cristo, ya se usaba este tiempo, se utilizaba para gente que estaba en la política y trataba de conseguir un puesto político de manera ilegal. Esa contención había en la iglesia. Dice, pero ¿cómo es eso? En una iglesia, ese tipo de pleito y contención. Bueno, si usted ha estado buen tiempo en el mundo evangélico, usted sabe que hay de todo en la iglesia. Dice, ¿cómo es eso? No son creyentes. Yo pensé, bueno, ¿cómo se puede explicar esto? No es tan complicado. Hay varias razones. Vamos a dar dos. Una, no toda la gente que está en la iglesia es creyente genuino. Esa es la primera razón. Dos, puede ser que la gente sea genuinamente creyente y se dan estos rollos. ¿Cómo? Cuando usted viene al Señor, usted viene con su maleta y su bagaje del mundo y la filosofía que hay en el mundo usted la trae a la iglesia. Y usted va cambiando con el tiempo. Y eso lo digo también para si hay alguno que se inquieta un poquito y dice, bueno, pero hay celos en mi vida, incontención, cuidado si yo no soy creyente. No es eso que queremos comunicar, porque es un asunto de un progreso. Pero estoy explicando que esta es la razón por la cual se puede dar esto aún en una iglesia cristiana, como este caso. Entonces, es un asunto de movido la gente por asuntos egoístas. Como dice MacArthur también, eso se refiere a gente que están dispuestos para lograr lo que quieren, hacer lo que sea necesario, aún pisoteando a los demás. Eso es lo que se ve también en el círculo de las empresas, en los trabajos. Esta contención decía también que se utilizaba para la gente de la clase trabajadora, los obreros. Parece que vivían en un espíritu también de competencia y esto lo caracterizaba. Esto estaba pasando en la iglesia. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice él. Y es interesante que dice en vuestro corazón, porque la Biblia nos habla claramente de que de la abundancia del corazón habla la boca. Jonathan habló de la boca, de la lengua, y está bien. Después yo estaba pensando, pero ven acá. Al final no es la lengua el problema. Al final es el corazón. Y sabemos que el corazón es el centro de operaciones del ser humano. Así lo entendían los judíos también. De ahí es que se genera todo. Miren lo que dice en la palabra. Mateo 15:19. Jesús hablando de esto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Hay gente que aboga mucho por que se eliminen las armas, pero no son las armas que matan a la gente. Si usted elimina las ametralladoras, la gente va a matar con cuchillos. O va a matar con vehículos, como pasó en Waukesha. Porque el problema no está afuera, es adentro. O sea, la gente que no conoce la Biblia también aboga por cosas que se da cuenta, pero es que están solamente tratando los síntomas. El problema está en el corazón. O sea, Jesús, ¿qué dice eso aquí? Dice aquí. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen de aquí. El problema está aquí. Y él dice, si tienen celos y contención en vuestro corazón, dice él entonces, no os jactéis. La idea es, no se den golpe en el pecho porque eso no tiene sentido. Se estaban jactando ellos. No, porque yo sé, yo entiendo, yo sé. Y esto se diría no solamente a los que eran maestros. Si usted ve el contexto del capítulo 3, en versículo 1, está hablando de los que querían ser maestros, todavía no eran maestros o todavía no eran pastores, los que querían ser maestros. Por eso le dice, miren, no quieran ser ustedes muchos pastores y maestros y enseñando ahí, porque a ustedes se les va a llamar a cuenta más estrictamente, darán cuenta más estrictamente, serán juzgados. Esa es la idea. No, porque yo sé y yo tengo tantos grados. Espérate. Si tú tienes celo en tu corazón, no te jactes, paren de jactarse, paren de vanagloriarse, lo que está diciendo. Dice, ni mintáis contra la verdad. Dos ideas. Paren de vanagloriarse, no mientan contra la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Una, si ustedes practican celos y tienen rivalidad entre ustedes, están negando los principios mismos del evangelio, porque se supone que el evangelio debe producir otro tipo de actitud en los creyentes. No es muy común en las iglesias que la gente se esté envidiando. En lugar de edificarse mutuamente con los dones que Dios ha dado, entonces lo que hace la gente es que se divide y está en competencia. Es absurdo.
Si usted lee en 1 Corintios sobre cómo el cuerpo está organizado, que tenemos diferentes miembros en el cuerpo, y la oreja lo dice al ojo, yo no soy del cuerpo porque yo no soy ojo. Y el ojo lo dice, bueno, yo como soy ojo y no soy oreja, no soy del cuerpo. No. Si usted toca un instrumento, amén, ese es su don, está bien. Si el otro hermano sirve, está bien. Si el otro predica, está bien. Y usted debería gozarse con eso, así como el cuerpo se goza. Cuando un miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo debería gozarse. Ese es tremendo ejemplo que pone la palabra. No envidiarnos. Yo siempre he dicho aquí que, según se dice, hay muchas iglesias que no pueden trabajar varios hombres juntos, líderes. No pueden. Puede haber solamente un solo pastor. ¿Saben por qué? Por los celos y la envidia. Eso es muy penoso. Qué lindo sería nosotros reconocer que Dios me ha dado a mí un don y a ti te ha dado el tuyo y podemos trabajar juntos sin competencia para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo. Esa debería ser nuestra actitud. Y si no la es, sería una buena meta para este año. No por nuestras fuerzas, sino como Dios nos capacita por el Espíritu Santo. No os actéis ni mintáis contra la verdad. También, si ustedes están haciendo eso, están hablando en contra de lo que realmente estaba ocurriendo. Están mintiendo, como dice Carballosa, contra la realidad de los hechos. Porque lo que ustedes están haciendo realmente es contrario a las cosas que deberían ser. La parte 3 y el tercer punto, y todavía estamos en la parte del sándwich que usted no debe comerse. Esta es la parte, este es un sándwich de 3 capas. Este es más caro en Culver's. Son 3 capas. Segunda capa. En el versículo 15, el origen de la sabiduría de abajo, versículo 15 dice, porque dice él, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no viene del cielo. En lo alto, la idea es, ¿quién está en lo alto? Dios está en lo alto. Esa es la idea. Porque esta sabiduría, si es que se le puede llamar sabiduría, es más bien necedad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cada palabra ahí seleccionada, aún no cada palabra seleccionada, sino aún el orden mismo de las palabras. Los comentaristas dicen que esto está colocado en orden ascendente, como que va de lo malo a lo peor. Aquí dice que esta sabiduría es terrenal, animal. ¿Puede ponerse peor? Sí. Dice diabólica. Men. Dice que no desciende de lo alto porque de Dios solamente viene lo bueno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? De Dios. Y en ese versículo lo llama el Padre de las luces. Eso lo predicamos aquí ya. Dice él que entonces esta sabiduría es terrenal. La idea de terrenal lo que quiere decir es que es limitada a la tierra. La idea es como si solamente lo importante es lo que hay aquí en la tierra y lo que usted puede experimentar en la tierra. Y hay gente que vive con esa mentalidad como que solamente lo que existe es este mundo. Y nosotros hemos hablado de lo que dice Salmo 17, versículos 13 y 14. Y es la idea de ser mundano, mundanalidad. No solamente una persona que bebe mucho y que está por aquí, que está por allá. Es más que eso. Y la idea aquí en este salmo, miren cuál es. Salmo 17, 13 y 14. Y libra mi alma de los malos con tu espada, dice el salmista, versículo 14 de Salmo 17. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, ¿Cómo son los hombres mundanos? Cuya porción la tienen en esta vida. Eso es terrenal. Usted piensa solamente que esto es lo único que hay. Y no se para ahí. Sigue ascendiendo. Y tal vez se puede decir descendiendo la espiral de lo malo a lo peor. Y él dice la segunda palabra. Esta sabiduría es animal. ¡Wow! Animal, la idea es sensual, o sea, limitada a los sentidos, a lo que se puede experimentar. Y más bien la idea es también lo que usted puede razonar como hombre sin la influencia del Espíritu Santo. Y en la Biblia cuando se utiliza esta idea de sensual, natural, se hace un contraste también en 1 Corintios de las personas que no han sido regeneradas. Y dice que el hombre natural no conoce y no discierne y no acepta las cosas de Dios porque para él son locura. Es una persona que no ha sido regenerada. Una persona que tiene este tipo de sabiduría está mostrando que no tiene la influencia del Espíritu Santo, su corazón no ha sido transformado. Esa es la idea aquí de sensual, que está hablando animal. Y la última palabra que describe aquí este tipo de sabiduría dice diabólica. No es fácil decir, y en parte sí, que es que su origen, que estamos hablando del origen, viene del diablo.
Pero algunos comentaristas dicen, no necesariamente que el origen de esta sabiduría viene del diablo, sino que la manera en que se manifiesta es igual a los demonios, como si viniera del diablo. Porque los pleitos y los rollos que se armaban en la iglesia, cualquiera lo veía y decía, pero esto está por lo menos movido por el mismo infierno. Diabólica. Demon-like, dicen algunas traducciones cuando lo presentan aquí. Bastante feo lo que estaba pasando. Debe rechazarse este tipo de sabiduría. No es sabiduría en sí, es necedad. En cuarto lugar, después de ver la naturaleza y el origen de la sabiduría de abajo, que deberíamos rechazar, la última capa de ese sándwich y esa parte de adentro que usted debería rechazar, si mantiene la imagen del sándwich. En el versículo 16 vamos a ver los frutos de la sabiduría de abajo. ¿Qué es lo que genera esta sabiduría de abajo? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación también se utiliza en otros versículos, como en capítulo 1, versículo 8, y en capítulo 3, versículo 8, para hablar de confusión. Pero una idea más clara puede ser la idea de anarquía, desorden en la iglesia. Cuando la gente, el espíritu que tiene de celo, envidias y contención en la iglesia, lo que produce es este tipo de cosas en la iglesia. Anarquía, contención, confusión, cuando Dios es un Dios de orden y no de confusión. Totalmente contrario a lo que se espera. Es un desorden que se extiende a toda la iglesia, dice Carballosa. Dice, esto ocurre cuando los creyentes, en lugar de usar sus dones para la mutua edificación, se dedican a envidiarse unos a otros y a sembrar la discordia en la iglesia. Ojalá se no sea usted que solamente está chismeando entre los hermanos y sembrando discordia entre los creyentes. Dios aborrece eso. Eso es uno de los proverbios que habla de eso. Dios aborrece a los que siembran discordia entre hermanos. Que no sea ese usted. Dice, y toda obra perversa, eso es lo que genera. Toda obra perversa no se refiere aquí en cuanto a maligno, de inmoral, nada de eso. La idea es inservible, que no sirve para nada realmente. No tiene provecho, es inservible. Eso es lo que quiere decir la palabra perversa aquí. Así que hemos visto entonces lo que debería rechazarse de la naturaleza, el origen y los frutos de la sabiduría que viene de abajo. Ahora vamos a ver el último punto que nos queda, y es la naturaleza de la sabiduría de arriba, que está en los versículos 17 y versículos 18, especialmente el versículo 17. Y hay varias palabras que queremos definir aquí, que pienso que es muy interesante para nosotros. Note que dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces el versículo 17 comienza diciendo, pero, ¿por qué? Contrastando lo que acaba de decir de la sabiduría que viene de abajo, terrenal. Esto es diferente. Ustedes van a ver ahora la naturaleza. ¿Cuáles son las características de la sabiduría que deberíamos perseguir? La sabiduría de arriba. Dice que es primeramente pura. Aquí dice primeramente, no primeramente porque está primero en la lista. La idea es en rango, en importancia. La sabiduría que viene de Dios debe ser primeramente, en cuanto a importancia, en cuanto a prioridad, busca las cualidades internas de la persona. Pura debe ser esa sabiduría. Y la idea es moralidad intachable. Y la palabra que se utiliza aquí para puro es la misma palabra que se utiliza para santo. También tiene la idea de inocente. Esa sabiduría debe ser inocente, debe ser íntegra, tanto espiritual como moralmente, dice MacArthur. Todo cristiano genuino tiene esta clase de motivación en su corazón. Aunque no perfectamente, sin pecado, pero por lo menos sí sinceramente y genuinamente debe ser esta su motivación. Debe ser su motivación. En el Salmo 24 hay unos versículos que hablan de este mismo concepto también. Y David se pregunta, el versículo 3 de Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Respuesta en el versículo 4. Mismo concepto. El limpio de manos. Esa idea es de manos, es lo que yo hago, mi conducta. Y puro de corazón, de donde vienen mis acciones, lo que yo hago con mis pies, con mis manos. ¿Quién entrará?
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este va a entrar. No por sus buenas obras, lo sabemos, pero por lo que Dios ha causado en él. Y es interesante, como hemos dicho de tantas veces, que Santiago utiliza el sermón del monte, unas 30 veces decíamos, que en muchas cosas de las que él dice tienen un poquito de parecido a las cosas que el Señor enseñó en el sermón del monte. En este caso, miren en Mateo 5:8, escuchen, dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La misma idea, los puros, esos son dichosos, bienaventurados. Ahora, después que dice que es primeramente pura, él va a proceder y va a listar 7 cualidades que describen de manera concreta este tipo de pureza y esta sabiduría. Empecemos con la primera. Dice que es después de pura, dice que es pacífica. Esto quiere decir que esto caracteriza a una persona que ama la paz, que procura la paz. Esta es una persona que está dispuesta aún a sacrificarse, claro, no al punto de comprometer la verdad. Pero cuando hay cosas que son secundarias, esta es una persona que procura la paz, si va a contribuir a la armonía de la iglesia, aunque en ese proceso yo tenga que sacrificar algunas preferencias. Qué lindo sería buscar eso. Otra bienaventuranza de Mateo 5:9, que está en línea con esto. Versículo 9 de Mateo 5 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Romanos 12:18, un versículo bien poderoso en esta área para considerar y nosotros tratar de poner en práctica. Romanos 12:18 dice Pablo: si es posible, y ese si es posible es un si es posible muy grande, porque lo que va a decir aquí no siempre es posible. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Porque yo trato y le busco la vuelta a esta persona y la acomodo, y yo hago todo lo que me es posible, y aún así no puedo tener paz con esta persona. No porque yo no he hecho mi trabajo, sino porque él no quiere. Entonces tal vez esto debería quitarle un poquito de peso de usted, porque usted está obedeciendo lo que Pablo dice. Y me gusta la razonabilidad de las escrituras, lo razonable que es la palabra de Dios, porque Dios nos dice: oye, si es posible. Si no lo dice así, uno estaría su vida entera: es que yo tengo 10 años tratando de arreglar mi relación con esta persona y no he podido. No, Dios dice: si es posible. Pero debemos procurar vivir en paz con todos los hombres, especialmente por el bien de la iglesia y por la gloria de Dios. Él sigue diciendo entonces que debe ser esta sabiduría de arriba, también debe ser amable. Dice que esta palabra, dice William Barclay, que es un experto en griego, dice que es la palabra más intraducible, si es que existe esa palabra. Es la palabra más difícil de traducir del Nuevo Testamento. Bueno, amable, usted puede decir una persona amable, que es que... ay, amable. Eso no es amable aquí. Dice él, además de decir que esa palabra es bien difícil de traducir, dice William Barclay, experto en griego, dice: es la habilidad de extender a otros la consideración que a nosotros nos gustaría recibir. ¿No se parece eso a la regla de oro? 2. La persona que tiene esta cualidad sabe cómo perdonar. Cuando la justicia estricta le da el perfecto derecho de condenar. Tú sabes que tú tienes una situación y tú se lo compartes a un familiar o a un amigo, y él te dice: pero eso es justo, es correcto, mira, la Biblia dice esto, dice lo otro. Tú tienes todo el derecho de demandar, estás en todo tu derecho, eso está bien. Y puede que esté bien, y aún aceptable y permitido en las escrituras. Sin embargo, la persona amable, aunque sabe que tiene el derecho legalmente de demandar y hacer lo que tiene que hacer para cobrársela o para vengarse, dice: ¿sabes qué? Lo voy a dejar pasar. ¿Es fácil eso? Pero a eso estamos llamados nosotros los creyentes. Es un estándar muy grande. ¿No nos parecemos mucho más a Dios cuando actuamos así? ¿No es así el Señor Jesucristo realmente? Que oró por sus enemigos. De Cristo dice 2 de Corintios 10, dice: yo, Pablo, os ruego, dice,
por la mansedumbre y ternura de Cristo. Eso caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Amable. Él sigue diciendo benigna. Es una idea de conciliadora. Y dice fácil de convencer o de persuadir. No es una persona que todo lo cree y que todo lo que oye lo acepta. No, es una persona que es fácil de persuadir en el sentido que la persona está dispuesta a aprender de los demás. No es una persona terca. Es una persona que está dispuesta a cooperar cuando se le muestra un camino mejor. O usted de la persona, no. Esto es lo que yo creo, no me importa que me lo diga. Tú no sabes que yo tengo 10 años en la iglesia. Tú viniste hace 3 meses que tú viniste. Tú no puedes saber más que yo de la iglesia y de la Biblia. No, esta persona está dispuesto a cambiar de curso si le muestran un camino mejor. Y también lo hace y cede también por el bien de los demás, de nuevo sin comprometer cosas críticas de las Escrituras. Sigue diciendo, llena de misericordia, llena de misericordia. Es una compasión que se muestra al que está en necesidad. Nota lo que dice William Barclay también. Dice, ser misericordioso significa no solo mostrar compasión a la persona que está sufriendo debido a algo que alguien le hizo. A veces la gente no tiene la culpa. Tú le muestras compasión. Pero ¿qué tal está? Dice él, sino también cuando la persona está sufriendo por sus propias faltas. ¿Estás dispuesto tú a mostrar compasión por una persona que ella misma metió la pata? O aún peor, tú estás dispuesto a mostrar compasión a una persona que pecó contra ti mismo. Esa es dura. ¿Eso es misericordia, eso es compasión? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, otra bienaventuranza. Él sigue diciendo también que es llena de buenos frutos. La idea es que este tipo de sabiduría realiza actos de bondad hacia los demás. Es una sabiduría que no es teórica solamente, sino que es una sabiduría que tiene patas, es una sabiduría práctica. Y Santiago ya ha hablado de eso, que si un hermano está desnudo y tiene necesidad de la comida, y tú le dices, sáciate y caliéntate, y tú le das las cosas que son necesarias para el cuerpo de que él aproveche. Juan también habla de eso en 1 de Juan 3:17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y ustedes no se lo dan, Juan reflexiona, ¿cómo mora el amor de Dios en una persona así? No. La sabiduría de lo alto es práctica, está llena de buenos frutos. Dice sin incertidumbre también. Sin incertidumbre se ha utilizado en Santiago también para referirse a esta persona que es de doble ánimo. Es como las olas del mar, ¿ok? Pero aquí la idea es una persona es imperturbable. Más bien, la conducta de esta persona es consecuente. Es una persona que no juega la política con sus convicciones. Muy interesante esto. Y yo pensé en Daniel y en los que fueron echados también al fuego. Daniel, cuando él sabía que si adoraba a su Dios, podía ser echado al foso de los leones, dice que Daniel aún así solía orar con las ventanas abiertas. Dice, como lo solía hacer antes, Daniel capítulo 6, versículo 10. Y los muchachos que echaron al horno de fuego, dice, usted puede hacer lo que usted quiera, pero nosotros sepa que no vamos a adorar a su imagen. Pero también un ejemplo que está más cerca de nosotros, que encontré, me pareció interesante, de esta persona que no hace compromiso con sus convicciones, no es un aquí y un allá, es una persona que mantiene su palabra y sus compromisos. Y el ejemplo es el siguiente. Usted se compromete con alguien y le dice que le va a vender algo en tal precio. Y después esa cosa subió 3 veces. 300% subió. Y cuando usted se da cuenta que la cosa subió, usted le dice, no vale 100, vale 300 o 400 o lo que sea. Esa no caracteriza a este tipo de personas. Esta persona está dispuesta a mantener sus compromisos aunque se afecte personalmente. Tenemos esa idea en las escrituras en otro lugar, en el Salmo 15, en el versículo 4, cuando el salmista habla de quién habitará en tu tabernáculo, en tu monte santo, dice el salmista en el versículo 1. En el versículo 4, una de las respuestas que da es, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¡Wow! ¿Cuánta gente usted conoce de este tipo de gente?
Pero fulano, en ese negocio tú vas a perder, qué sé yo, cuántos miles de dólares. No importa, yo di mi palabra y el dinero no es todo para mí. ¡Wow! Me quito el sombrero. Eso es integridad. Y eso es vivir según la sabiduría de lo alto. ¿Quieres vivir tú así este año? Con la gracia de Dios se puede. Sabiduría de lo alto. Esta vida no lo es todo. Dice también que no tiene hipocresía sin hipocresía. La idea es sin fingimiento. No se cubre detrás de una máscara como el teatro griego en esos tiempos. Esta sabiduría es transparente. No usa trucos para llevar a cabo su función. No es. Es sin fingimiento, sin pretensión. Lo que él es en la iglesia, también lo es los 5 días de la semana en su trabajo. Es el mismo tipo. Es un tipo íntegro, no es hipócrita. No perfecto, pero es sincero en su piedad. Versículo 18, una especie como de resumen de lo que está diciendo. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La idea es que la justicia florece en un clima de paz espiritual, como dice John MacArthur. Juan Calvino dice que esto admite 2 tipos de explicaciones y las 2 son ciertas, dice Calvino. Dice, una es, el fruto es sembrado por los pacificadores, el cual ellos mismos luego recogen. O sea, es un asunto de la ley de la siembra y la cosecha, gracias. Y 2, los pacificadores siguen sembrando justicia a pesar de recibir maltrato de sus semejantes. Eso es difícil también. Yo sabe que tengo 5 años ayudando a esta gente. Ya yo me cansé. Este año, márcalo, 2022, aquí no vengas. No, esta gente sigue sembrando justicia aunque te paguen mal. Tremendo. La sabiduría que es de Dios produce justicia y la justicia a su vez da fruto, dice Carballosa. El fruto de justicia se siembra en paz. Es raro esto porque lo que tú siembras debe ser la semilla. No, aquí se siembra el fruto. Qué raro eso. Tú siembras la semilla y sale el fruto. Aquí tú siembras el fruto y sale ese fruto de justicia por lo que estamos hablando. El que recoge el fruto de justicia es porque ha sembrado la justicia. Entonces, para concluir, pequeño llamado a la reflexión a los que son creyentes. La vida cristiana debería vivirse de manera consistente lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que cree que la vida cristiana es como hay un eslogan en inglés por ahí. Creo que es ¿cómo es que dice? Let go and let's go, algo así. Es como que, bueno, let God, sí. O sea, yo me quedo tranquilo y Dios haga todo. No, hay una parte que tú tienes que hacer. Una parte que Dios va a hacer, Dios te va a dar la capacidad para tú hacer. Hay una parte que tú vas a hacer. Mi pregunta a ustedes es, ¿van a decidir vivir, empezando este año, basado en la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría del cielo? Y si usted escuchó por lo menos un área de esta, especialmente del versículo 17, de cómo es la sabiduría del cielo, y usted dijo, ¿sabe qué? Aquí yo tengo que trabajar. Si usted toma por lo menos una de esas y la trabaja en este año, yo creo que el propósito de lo que Santiago quería comunicarnos hoy se cumplió. ¿Y qué pasa si aquí hay una persona que no conoce al Señor? Yo le diría, bueno, como dice un libro por ahí, primero lo primero. Tienes que nacer de nuevo, porque si una persona que no ha nacido de nuevo trata de poner en práctica estas cosas, es como tratar de adornar una tumba. Por más que adornes la tumba, por dentro está llena de huesos muertos y hediondos. Tienes que convertirte al Señor, tienes que venir al Señor humillado. Tienes que venir al Señor. Y yo termino con este versículo que Pablo le decía a los Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que están aquí sin Cristo esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de la palabra de Santiago y gracias por lo que hemos aprendido de la sabiduría verdadera. Esa sabiduría práctica que está en línea con tu palabra y que la que al final te glorifica a ti y nos beneficia a nosotros. Gracias por cada persona que estuvo aquí, aún por los que no pudieron venir, que puedan restablecerse en su salud, que tú los bendigas en todo este año también y que tú nos des a nosotros todos un deseo más ardiente por buscarte a ti este año más
a través de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos. En nombre de Cristo. Amén.